Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 17 la máxima que se espera para hoy en la capital. Está nublado, frío, triste pues. ¿Cómo no vamos a estar tristes? Silencio. Estamos con Sebastián de Polo, recordemos que es el coordinador de la campaña Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buenos días. El integrante de la comisión política de la campaña de Sebastián Piñera, don Jaime Mañalich. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Estupendo, muy buenos días. Y con el cientista político Genaro Arriagada. Buenos días, Genaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, la 10ª temporada de conciertos que conmemora los 20 años de la Universidad Alberto Hurtado, invita a una gala lírica para disfrutar en familia pasajes de famosas óperas como Carmen y Madame Butterfly. El concierto es el domingo al mediodía en el Museo Nacional de Bellas Artes. Participan Felipe Hidalgo en dirección y la camerata de la Universidad Alberto Hurtado. Informaciones del programa en www.uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Saludos especiales para la Universidad Alberto Hurtado, que están cumpliendo 20 años. Deberíamos ir a escuchar ópera para, ¿no es cierto?, que nuestra mente y nuestro espíritu se alimente. Bueno, comencemos por la noticia más importante. Jaime Mañalich. Bueno, yo creo que efectivamente el autogol de ayer fue una cosa terrible. Absolutamente terrible, muy difícil de entender, de digerir todavía, y el consuelo o la afirmación que uno hace a continuación es que en realidad nada ha cambiado, y paradojalmente no me estoy refiriendo al partido de fútbol, sino que me estoy refiriendo al cambio de gabinete. Ya. Efectivamente ayer hubo en La Moneda un autogol gigantesco, con repercusiones políticas severas, pero en las postrimerías del actual gobierno, en la agonía del actual gobierno, y en la ausencia, ¿no es cierto?, de un liderazgo político contundente, en realidad yo creo que nada ha cambiado. Ya, pero a ver, ya mezcló las dos noticias inmediatamente en una voltereta ahí, no, en un ejercicio metafórico. Dialéctico de don Jaime Mañalich. Oye, qué pena el partido de ayer, nos dejó a todos mudos en ese 3-0, qué increíble. Todo empezó con ese autogol. Genaro, ¿usted es futbolero? Algo, pero lo vi y la verdad es que me parece increíble que cómo un tipo de esa calidad comete un error tan grande, ¿no? Ahora te refieres a Valdés. No, Aquí tenemos que aclarar de qué vamos a estar hablando. Claro. Mañalich me lleva a los peores campos, ¿no? Ayer fue un día malo para personas como yo, así que ya. Por el fútbol y también por la crisis. Oigan, del gabinete. Ya vamos a hablar del gabinete. Sebastián de Polo, ¿viste el partido? Vi el partido. Ya, y lo que se viene acá para Bolivia es, bueno, ya he reporteado acá con los que saben, es difícil, sería muy grave si pierde Chile, si no gana, pero tampoco queda fuera todavía. No, yo creo que bueno, las penas del fútbol se pasan con fútbol. Es posible que el próximo partido ganemos, pero hay cosas un poco preocupantes del fútbol. Voy a circunscribirme al fútbol primero. Es que el equipo no se vio claro. Yo creo que Paraguay no era un rival difícil de abordar, pero claramente los errores propios, poca coordinación, como que yo sentí que a ratos los jugadores no estaban con la cabeza en el partido. Bueno, Alexis Sánchez ha estado con la cabeza ahí en todo su venta o no venta entre el Arsenal y el Manchester y sí, el pero baile. Pero yo también lo que sí creo que no aparece de repente el chaqueteo chileno y este es una tremenda selección, sigue siendo los que nos han dado los triunfos más importantes en los últimos muchos años, así que hay que seguir apoyando a los cabros nomás y que recuperen. Bueno, le quería preguntar al doctor Mañalich, oiga, esto de la altura, de ir a jugar a Bolivia, es realmente muy
muy grave para el cuerpo. Afecta enormemente porque efectivamente el transporte de oxígeno, dado que la cantidad de glóbulos rojos para la altura no está adaptada todavía, significa una merma significativa para el equipo chileno. Ellos van a ir a Calama, a acomodarse un poco, pero no se logra superar esa... Y en ese sentido, Bolivia siempre que juega en La Paz juega con una ventaja. Claro, pero a todas las personas que vayamos a la altura nos puede pasar lo mismo, doctor. Lógico. Sufrir, no, pero hay personas que no sufren nada y otras que por sí. Supuesto hay una variabilidad, pero si cualquiera de nosotros hace un ejercicio modesto, no vamos a imaginar cuál, en la altura, efectivamente podría notar que su performance ha disminuido. ¿Pero por qué se ríe? Yo me refiero a caminar a la feria artesanal. Claro. No sé qué están Oiga, pensando ¿qué le va a ustedes? recetar, doctor, a los jugadores? ¿Hojitas de coca? Hay Claro. un dicho en La Paz que dice, en la altura, caminar despacito y dormir solito. Ah, por eso era, yo no captaba. Claro, usted no captó porque usted... es la ingenuidad misma. Claro. Bueno, oiga, bueno, así entre risa y risa, el tema más importante y que no podemos, por supuesto, omitir es el cambio de gabinete, las consecuencias, 50.000 opiniones, análisis, todo el mundo escribiendo, opinando, tuiteando, en fin. Anoche la presidenta de la República también, después del cambio de gabinete, habló en la cena de la minería y bueno, en fin, después yo les cuento lo que se fue diciendo, pero la primera reacción, Jaime Mañalich. Bueno, yo creo que hay un esfuerzo por tratar de refrasear esto en virtud de una discusión sobre el carácter de la economía. Se ha acuñado o se ha reflotado esta palabra de la economía sustentable y la presidenta habría dicho que los miembros de su gabinete, a los que por supuesto, dadas las circunstancias de diálogo a través de la prensa, ella tenía la obligación de remover, no serían partidarios de una economía sustentable. La verdad, pareciera que en realidad esto es un conflicto estrictamente político. Sin ir más lejos, hace 3 jueves atrás, mientras nosotros estábamos compartiendo aquí en el primer café, la presidenta de la República estaba en una radioemisora en este mismo edificio, y ocurrió una situación que traigo a colación, porque lo escuchan, cuando, ¿no es cierto?, le dicen a la presidenta, mire, la reforma de pensiones, según este informe de Economía 100 de Trabajo, va a producir un impacto sobre el empleo que podría llegar a las 400.000 personas. ¿Puedo contextualizar, Jaime, como buena periodista? Le preguntan, ¿qué opina del informe que dice tanto? Y ella dice, no conozco ese informe, no, pero ¿por qué? Porque el ministro no se lo habían pasado entonces todavía, eso. Bueno, pero el informe estaba en manos de los parlamentarios ya, y entonces resultaba una cosa extraordinaria. Quedó muy mal parada la presidenta, en el sentido de que una reforma tan emblemática, la tercera que quiere llevar adelante este año, tan emblemática, efectivamente ella no tenga esos antecedentes que representan un golpe, un torpedo bajo la línea de flotación del proyecto, y ella quedó muy mal parada. Yo, cuando me fui de la radio, me iba pensando, perdón que lo digamos en chileno, con esto los ministros cagaron. O sea, que la presidenta de la República quede en ridículo de la manera en que quedó, significaba una bomba de profundidad que iba a estallar en cualquier momento. Ahora, ¿cuál sería la relación entre eso y lo que pasó ayer? O sea, Céspedes quedó así como la presidenta quedó picada con el ministro. Bueno, yo creo que lo de ayer es simplemente la gota que rebalsó el vaso, como mucha gente ha dicho entre ayer y hoy. Cuando Céspedes se ausenta de la votación de ministros el día lunes por el proyecto Dominga, ¿no es cierto? Y después habla de que se hizo con desprolijidad. El primero en hablar fue el subsecretario Mico. Y bueno, segunda de porque Céspedes, después Valdés. O sea, se genera una cadena de solidaridad entre ellos, que tengo que decirlo sin falta de ingenuidad, probablemente es provocada. O sea, no es que ellos sean ingenuos, tontitos, sino que dicen, hasta aquí nomás llegamos y encontremos la puerta de salida y hagamos de esto, ¿no es cierto?, una oportunidad para salir de un buque que se está hundiendo. ¿Por qué? Porque nuestro prestigio como profesionales, como economistas, va a quedar marcado por una gestión económica en la cual el país ha sido
bajado en su calificación, en el cual los riesgos, ¿no es cierto?, el desempleo, la inversión extranjera, todas esas cosas van a marcarnos en nuestra historia y se nos va a hacer responsables de una catástrofe económica o de una situación económica muy difícil, para no exagerar, en el futuro. Sí, perdón. Genaro Arriaga. Como siempre uno en estas materias tiene visiones contradictorias, porque la realidad es contradictoria. Yo creo que la salida de Valdés es una desgracia para el gobierno y muestra que este gobierno está terminado, seamos francos. Lo dice además la bolsa, que hoy día llegó y subió, como que no le importa mucho que se haya ido Valdés. Tal vez porque, y esto no me es muy grato decirlo, porque las expectativas de la clase empresarial están referidas no a quién sea el ministro de Hacienda, sino que a quién va a ser el próximo presidente de la República, y la comunidad empresarial piensa que va a ser Piñera, y eso está tirando la economía hacia arriba. Eso es una parte. Pero lo que yo no creo que sea justo es lo que dice Jaime Mañalich, de que esto es una catástrofe económica. Yo creo que hay que ser prudente, porque resulta que esta semana, por ejemplo, el diario El Mercurio publica el miércoles 30 de agosto la calificación económica de Moody's, una clasificadora de riesgo, que las clasificadoras de riesgo, para ser claro, son francamente conservadoras y de derecha. ¿Y qué es lo que dice? Dice que Chile sigue siendo la primera economía de América Latina, por sobre Perú, que es la que le sigue. Pero las comparaciones son interesantes para no caer en el extremo. Comparan Chile con Perú. Eficacia gubernamental. Moody's, no el gobierno, muy alta. Perú, baja. Control de la corrupción. Chile, muy alto. Perú, bajo. Marco institucional. Chile, muy alto. Perú, bajo. Fortalecimiento institucional. Chile, muy alto. Perú, moderado. Lo que estoy diciendo es que efectivamente la crítica de derecha tiene razón cuando dice de que la tasa de crecimiento ha sido pobre. Eso no se puede negar. Pero de ahí a decir de que lo que tenemos en Chile en este momento es una catástrofe económica, a mí me parece una exageración que no tiene fundamento. Uh-huh. Ahora, Moody's también ha reaccionado después del cambio de gabinete, y varias instituciones internacionales como que no le han dado demasiado... No le van a dar, porque en el fondo ese mundo de las calificadoras de riesgo dice, la verdad es que este es un gobierno que le quedan 60 días, de aquí a la elección presidencial, 70 días, y en consecuencia que el problema no está ahí, sino que el problema está en el gobierno que va a venir. Y ahí yo tengo una opinión, creo que verdaderamente para la presidenta es un desastre mayor de que 2 veces haya sido elegida presidenta de la República y que una vez ya le entregó el poder a la derecha y que en este momento existe una alta probabilidad de que le vuelva a entregar el poder a la derecha. Y eso es una cosa muy Y después dramática. vamos a ver qué pasa con Sebastián Piñera, Por si supuesto, es que gana las elecciones. Que yo no soy muy optimista respecto al gobierno de Sebastián Piñera, tal vez pero es otro le lío. tenga que volver a entregar. Yo discrepo ahí con don Jaime Mañalich, pero... A ver, Sebastián de Polo. Sí, yo creo que ahí hay, para hacer un análisis un poco más justo y no solamente de eslogan, hay como 3 tipos de problemas. Uno, efectivamente, hay un problema político bien importante en el gallito que entre el ministro de Hacienda y la presidenta ocurrió los últimos semana y media, digamos, ¿no? Yo creo que eso es una muestra más de una descomposición del proyecto político de la nueva mayoría, que para las elecciones va con 2 candidatos presidenciales, con 2 listas parlamentarias, es decir, la unidad que fue la característica de la concertación, de la nueva mayoría en su inicio, de la centroizquierda, ya no es tal. Pero es un problema político. Yo estoy de acuerdo con algunos analistas que dicen que la presidenta no tenía nada mucho más que hacer que pedirle la renuncia, pero también ella fue la que los convocó en algún momento. Recuerden que que Valdés llega con el realismo sin renuncia. Cuando hay una sensación de crisis, una primera crisis, saca a su diseño original, que era el ministro de Interior, Peña y Lillo, el ministro de Hacienda Arena,
que eso ya es una operación política muy difícil para un gobierno de 4 años. Yo siempre lo he dicho así, es como una operación a corazón abierto, digamos, ¿no? En la mitad y sacar dos piezas muy importantes. Es difícil de punto de vista político. Y ahora tiene otro cambio político importante, y yo creo que si bien ella no tenía mucha más opción, porque no pueden hacer un gallito público de esta manera, demuestra el término de un proyecto que llega a las elecciones dividido, que no le ofrece mucho más al país, yo creo, pero además, ¿quiénes son los que llegan a reemplazar? Porque el gobierno ha intentado instalar, a mi juicio, o sea, hábilmente, pero yo creo que hay que hacerse la pregunta, si eso es así, de que esto es entre una economía sustentable y otra economía que no es sustentable. Y discúlpenme, pero Jorge Rodríguez Grossi no tiene ningún compromiso con el medio ambiente ni una visión sustentable de la economía. Él fue presidente de Alto Maipo. Presidente de Alto Maipo. Director de Chile Tabaco. Tiene algunas declaraciones que decía, ¿para qué queremos Aysén limpio si no va nadie, no vive nadie? O sea, no es verdad que hay dos visiones distintas. Dado el tipo de nombres a los que trae, y segundo, que tiene que ir a buscar a los ministros que fueron el equipo económico de Lagos hace 17 años atrás. O sea, la sensación de poco futuro que muestra la nueva mayoría, yo creo que un gabinete de emergencia para terminar los últimos meses, igual hay cosas complicadas que hay que seguir sacando, está el presupuesto, está el reajuste del sector público. Entonces necesitaba cierta gente más probada. Eizaguirre ha sido bastante leal con la presidenta en eso y lo nombra ministro de Hacienda, tratando de dar como una señal que es como el discurso público es, nos preocupamos por una economía más verde, más sustentable, pero el discurso, la realidad es decir, ponemos gente que sabe, darle confianza a los mercados también para que no esté esta sensación. Pero yo creo que el oportunismo a veces de la derecha también no es tan así, porque durante meses se han dedicado a criticar abiertamente la gestión política de política económica de este gobierno, y cuando resulta que se va a Valdés, resulta que lo lloran. Lo elevan a los altares. Lo lloran. Entonces, hay un oportunismo también en eso. Por eso digo, para poder hacer un poquito mejor el análisis, hay varios problemas, pero yo creo que el problema más fundamental que tiene este gobierno es que termina el gobierno con una crisis política bien profunda y con una incapacidad de gestión política de sus conflictos internos. O sea, el ministro paseándose desde Teatino 120 a La Moneda con los periodistas de atrás es una puesta en escena, eso es un gallito. Con discurso antes de la ceremonia. Es un gallito que no se lo puede hacer una presidenta de la República. Es un gustito me permite, personal. yo creo que si partimos hablando de autogoles. Sí. Yo creo que todo esto es un autogol de un gobierno cuya mayor debilidad no está curiosamente en la economía, está en lo que acaba de decir Sebastián de Polo, una pésima gestión política. Porque en el caso de Dominga, cuando uno lee todos los informes, la verdad es que es una diferencia de matices. Y de hecho el gabinete estaba dividido casi 3-3. Sí. Y en consecuencia, una buena gestión política debería haber dicho, no nos metamos en este lío que nos puede provocar la crisis que nos provocó. Y yo creo que aquí hay una falla muy grave del ministro del Interior y de Eizaguirre. Y desgraciadamente también de la presidenta. Entonces, esto es un autogol. La verdad es que esto se podría haber evitado. Yo entiendo que de repente, en una cuestión central, donde hay dos visiones sobre la cosa medioambiental tremendamente dura, uno tome el precio del conflicto, pero esta vez esto eran diferencias menores. Oye, a mí me llaman la atención los dichos de la presidenta de la República anoche, como les decía, en la cena de la minería, cuando ella dice, desde que asumimos hemos evaluado 10 proyectos bajo el alero del Comité de Ministros. ¿Saben cuánto hemos aprobado? 9. ¿Qué nos dice esto? Que hay una institucionalidad vigente que opera. Ahora, esta institucionalidad vigente, la que tenemos el deber de respetar, pero que puede ser perfectible. Entonces, acá es la institucionalidad vigente la que se pone en duda, pero son varias aristas. ¿Cómo lo ven? Muy brevemente, no sí, quiero... Genaro. Yo creo que la institucionalidad ambiental funciona porque además de eso, los proyectos se van adecuando a las exigencias que van haciendo los distintos ministerios. Y en consecuencia un proyecto debiera llegar al Comité de Ministros relativamente muy bien estudiado, rectificado, pensada los mecanismos de mitigación, en fin. Pero si la empresa no cede ante las exigencias... Es que yo creo que desgraciadamente aquí pensemos de que a favor del proyecto estaban energía y minería, y de hecho economía, aunque no votó. Y por el otro lado habían 3 ministerios. Entonces, no era para llevar
al país a este conflicto y sobre todo al gobierno a este descrédito. Ahora, si se hubiera aprobado. Si se hubiera aprobado, bueno, después de todo no deja de ser importante de que la comunidad de Dominga y eso estaban a favor de esta cosa. No todo, ayer, No toda, bueno, ayer me llamó la atención cuando entrevistamos a la senadora Adriana Muñoz, que es senadora por la región. Y ella daba una explicación muy detallada de las razones por las cuales era lógico que se rechazara. Y bueno, hay dos posturas acá, ¿no? Y cada una con argumentos. Sí, Jaime. No, yo insisto, creo que Dominga es la gota final que hace revelar este conflicto político, como dice don Genaro, Don Jaime, muchas gracias. Es un honor para mí, don Genaro. Mal administrado políticamente por las autoridades que corresponden. Yo me hago la pregunta teleológica en el siguiente sentido. ¿Era posible que la presidenta aceptara que Dominga se aprobara? ¿Era posible? O sea, si uno ve la historia de que a nivel local había una aprobación mayoritaria por este proyecto que en definitiva, gracias a gestiones políticas desde la moneda, llamadas, presiones, se terminó rechazando a nivel local con el voto dirimente del intendente, que es dependiente, por supuesto, del ministro del Interior, que como sabemos a esta altura lo llamó y lo invitó a rechazar el proyecto. ¿Era posible que el comité de ministros reunido este lunes con 3 días de conocimiento de un proyecto que tiene más de 40.000 hojas de evaluación, se pronunciara sensatamente, que es lo que dijo el ministro Céspedes? ¿Cómo me mandan el viernes los antecedentes para aprobar un proyecto a las 7:30 de la mañana? Ahora, el reporteo mío me dice 100 páginas y que eso ya había varias comisiones y reuniones y que se conocía. Bueno, pero lo que dijo el ministro yo le creo y nadie lo ha contradicho, que esta cuestión se conoció por los ministros el día viernes. El día viernes, de hecho la convocatoria fue de ese día. El día viernes supieron que a las 7:30 de la mañana, porque vencían los plazos, el tema del silencio administrativo, se iba a sancionar este proyecto y evidentemente se iba a sancionar en contra como ocurrió. Este proyecto tenía, a propósito de esta institucionalidad ambiental que señala la presidenta anoche, bueno, este proyecto evidentemente era una invitación para romper la institucionalidad ambiental. ¿Por qué? Porque hay que recordar quiénes están involucrados, que el expresidente fue en algún momento denunciado por conflicto de intereses, investigado por la justicia. Hay que recordar que la señora Natalia Compañón tenía intereses inmobiliarios en la zona. Sí, pero una cosa mínima que no tiene... Nada es mínimo con ella. Nada es mínimo con ella. Sí, pero yo creo, lo que sí yo estoy de acuerdo es que... Sebastián de Polo. Es que era un proyecto que era una bomba de tiempo política. Por eso yo creo que el problema no es la sustentabilidad ni la economía verde, sino que el problema es político, de gestión política. Administración política. Una muy mala administración política. Y recordemos que el final del gobierno de Bachelet 1 tuvo harto cuestionamiento por una aprobación express de varias centrales eléctricas a carbón. No sé si se acuerdan que eso fue en las postrimerías del primer gobierno. Y yo creo que ellos no querían pasar por un proceso similar, digamos, ¿no? Y esto tiene oposición y tiene fundamentos en la oposición en la comunidad. Nosotros tenemos candidaturas en la región de Coquimbo ahora. Ellos han estado trabajando con las comunidades y de verdad hay una división bien importante en la comunidad. Sí. Claro, pero no es un grupo chico de activistas que a veces así se los ve de Santiago, que fueron a activar la comunidad. No, la comunidad está dividida, tiene. Entonces, cuando la comunidad está dividida, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que esto lo conversamos la semana pasada, requiere cambios y requiere que ciertos proyectos no avancen si es que no tienen esta aprobación, una aprobación más conversada, con más participación, con incidencia en las comunidades. O sea, ese es otro problema. Aquí yo creo que el problema es de gestión política. El gobierno tomó una decisión política de no aprobar Dominga y unos ministros se le descuadraron. Eso fue lo que pasó. Y sobre eso se generó un gallito de poder entre Hacienda y la presidencia, que yo creo que la única desenlace posible era que salieran de los ministros, pero que da cuenta de esta descomposición de proyecto, de falta de proyecto. Jaime Mañalich, usted que ha sido ministro de Sebastián Piñera, si algún ministro hacía ese tipo de declaraciones después de una decisión del presidente, ¿qué pasaba? Yo creo que habría sido improbable que ocurriera eso, porque insisto, en el caso de lo que pasó aquí con los ministros en cuestión,
ellos no tenían otra salida que ser removido o salir o renunciar. Pero a la presidenta le quedaba, es lo que, como dice, por ejemplo, Francisco Vidal, hoy está leyendo una columna en el Mercurio, que está bien lo que hizo la presidenta, porque no puede ser que O sea, obviamente, pero vuelvo atrás lo que dice don Genaro, y es que aquí la sangre llegó al río por la mala gestión política, en particular, y lo voy a señalar enfáticamente, el ministro del Interior parece completamente ausente, o sea, no hay ningún fusible antes de la presidenta y la presidenta parece damnificada en este conflicto que debería haberse, como señaló la senadora Goich ayer, debería haberse previsto. Y para no hablar de gente que santifica en la derecha, el propio expresidente don Ricardo Lagos dice, esto es una desgracia para Chile, es una mala noticia, nos hace mal, y le da todo su apoyo a Valdés, a pesar que los que entran a reemplazar son parte de su antiguo equipo de gobierno en economía. Sí, a mí me va a hacer otra cosa que tiene que ver con la democracia cristiana. La mitad de los diputados que hablaron ayer hablaron a favor de la presidenta Bachelet. Y la otra mitad de los diputados hablaron a favor de, incluyendo a la presidenta del partido, candidata presidencial, de los ministros que salían. Entonces, lo que da cuenta de esto, de verdad, es que no hay un proyecto unitario ni siquiera dentro de los partidos respecto a esto, ¿no? Pero, perdón, ¿por qué? De partida, el tema medioambiental, la relación entre medio ambiente y economía es una relación siempre, y crecimiento es una relación siempre tensa. Y la función de una institucionalidad no es llegar y paralizar el país. La función de la institucionalidad es cómo ponemos de acuerdo estas cosas. Y para eso hay un conjunto enorme de medidas. Que se pueden pedir medidas de mitigación, cambios en los proyectos, nuevos diseños, en fin. Y en eso consiste la institucionalidad ambiental, en cómo arreglamos esta tensión que se produce en todas partes. Yo quiero decir, por ejemplo, que en Estados Unidos aprobar una refinería de petróleo se calcula que es una tramitación de 25 años. 25 años. En consecuencia, en esta cuestión medioambiental uno tiene que llegar e ir caminando, buscando acuerdos, compromisos, y yo creo que esta vez no se hizo. Y no se hizo, a mi juicio, causando un daño innecesario al gobierno. Ahora, respecto, bueno, ya ocurrió lo que se viene de alguna manera, ¿no? El ministro Eizaguirre que dijo, yo estoy por, ¿cuál va a ser su gestión? El sello, crecimiento, crecimiento, crecimiento. A buen entendedor, pocas palabras. O sea, es una continuidad de lo que ha hecho el ministro Valdés. O sea, evidentemente este es un gabinete de emergencia, como se ha señalado. Creo que es un cambio para la continuidad. Yo creo que el ministro Eizaguirre hoy día tiene una debilidad para enfrentar esta cartera por su historia reciente política en otros dos ministerios que ha sido mal evaluado, que lo pone en una situación compleja para enfrentar los desafíos que vienen, llámese ley de reajuste, ley de presupuesto. Y yo creo que lo que vamos a ver en el hablar de este ministro tan particular, vamos a escuchar declaraciones insustanciales como esta. A buen entendedor, pocas palabras. No, si él tiene que dar a entender qué es lo que quiere decir, no tiene que dejarlo en interpretación. En que está por el crecimiento, pues. Sí, dice que él va crecimiento, crecimiento. ¿Quiere decir que contradice a la presidenta? O sea, que él va a hacer crecimiento no sustentable. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando dice que va a continuar exactamente el legado de Valdés, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Para qué lo sacaron entonces? ¿Para qué lo sacaron si va a ser igual? Ojo, que también se dice que Valdés no aceptó, que se trató de retenerlo y que él no estaba de acuerdo. En todo caso, el ministro Eizaguirre esta mañana dijo que esto era la gota, solamente que rebasaba el vaso de un problema que venía en tensión, que como vienen tiempos mejores hay que retomar la disciplina para dejar una economía en aceleración. Mi prioridad será el crecimiento. Y son algunas de las declaraciones. Y la presidenta de la República esta mañana también en otra entrevista dijo que a propósito de la renuncia del equipo económico siempre es difícil porque estamos hablando de seres humanos y eso siempre es doloroso. Respecto a la política en general actual, dijo: la política es una tarea que puede ser muy noble como a veces puede ser muy perversa. Lo esencial es no perder nunca de vista por qué uno entró en la política. Yo siento que lamentablemente la política se ha transformado mucho en proyectos más individuales
que en proyectos colectivos. Porque es dura la política, es duro para las mujeres además, para quienes entraron para no desviarse del camino. Bueno, esto en otra entrevista donde el tema era el programa de Agenda de Género. ¿Sí, me permite? Sí, Genaro. Yo creo que hay que reivindicar una cosa, que es el hecho de que un ministro en un momento determinado diga no estoy de acuerdo y me voy. ¿Que lo diga públicamente? Me parece, porque me parece bien que lo haga, porque si no estamos en un mundo en el cual todo es posible. Yo puedo ser objeto de atropellos uno tras otro y permanecer y quedarme ahí. Yo encuentro que fue muy meritorio de que Valdés, Cáceres, Mico señalaran Céspedes señalaran su posición. Y no hay nada, más bien prefiero ministros que no tengan tantas bisagras, prefiero ministros que cumplan su función y que puedan llegar y decirle al presidente o a la presidenta, mire, yo hasta aquí llego. No veo que sea justo criticar a Valdés porque se fue o a Mico o a Céspedes. No, el tema es haber hablado a través de la prensa. Bueno, ¿y después de por qué van a guardar silencio? No, después de una decisión que se tomó desde el gobierno. Esa es la pregunta que yo les hago. Desde el punto de vista de la ética, responsabilidad política, no corresponde hablar por la prensa. Y él se reunió 2, 3 veces con la presidenta, y le habrá, siguiendo la línea de don Genaro, le habrá dicho, no estoy de acuerdo, me voy, no me voy, pero eso es un tema al final que se ve en las paredes dentro de las oficinas de La Moneda. El hecho, ¿no es cierto?, el pequeño gesto, el hecho de que él haya hecho una conferencia de prensa antes de la ceremonia, que es una cosa inédita, para decir me voy por esto o lo otro, no me entendieron lo que quería decir, ¿sí? Nadie me comprendió. Yo lo encuentro una cosa políticamente muy dura, y si se trata de prioridad, crecimiento, lo que necesita el mercado son reglas claras, y el cambio violento a la mala de todo el gabinete económico, de las autoridades económicas del país, es una señal de incertidumbre muy grande. Entonces, una cosa es el discurso y otra es los hechos, y los que ven los potenciales inversionistas para decir, bueno, en realidad las cosas están claras, están estables, y así va a ser los impuestos, y así va a ser la autoridad, y así va a ser la regulación. Nos vamos a ir a comercial y seguimos, Genaro. No se olvide la idea que iba a decir. Asegura tus ingresos anótala, por si acaso. Asegura tus ingresos de por vida con Futuro, contrata un plan de rentas vitalicias y comienza la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. A la vuelta seguimos entonces con Jaime Mañalich, Sebastián de Polo y Genaro Arriagada. La población mundial es de 7.000 millones de personas y se estima que hay más de 8.000 millones de aparatos conectados a Internet. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos encontramos próximos a aterrizar en Puerto Montt. Hey! Dear passengers, welcome to New York City. Thank you for traveling with us. Hey! Cari passeggeri, benvenuti a Roma. Hey! Llevamos tus encomiendas donde quieras. Correos Chile es paquetería. Millones de encomiendas distribuidas. La felicidad va a todos lados. Correos Chile, distribución nacional e internacional. Oye viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? ¿Sí? Compremos los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. www.defontana.com. Ok, luego hacemos clic acá y listo. Adiós, antiguo RP.
Sí, así de fácil y rápido es activar a tu empresa con el único software ERP 100% web y líder en Latinoamérica. Compruébalo tú mismo ingresando a defontana.com y comienza a operar de inmediato. Atención, solo por este mes, obtén 3 meses gratis en el plan que tú elijas. Defontana, es crecer ahora. Dicen que para tener buenas historias que contar, hay que llegar lejos. Que debes probar cosas nuevas, conocer otros mundos, aprender del trabajo en equipo y mirar el mundo desde otra perspectiva. Yo descubrí que no hace falta llegar lejos, sino más alto. Nuevo Mirador del Alto. Mezcla perfecta entre panoramas y gastronomía. Con más de 20 restaurantes y amplios espacios. Infórmate más en miradordelalto.cl. Alto Las Condes. Cuanto más alto, mejor. Entre el lunes y el viernes. ¿Veamos una peli? Bueno, ya. Ah, pero el fin de... ¡Vamos a la playa! O entre el lunes y el viernes. ¿Pillamos comida? Bueno. Ah, pero el fin de... ¡Vamos al sur! Viaja sin límites todos los sábados y domingos de agosto y septiembre con el descuento de 100 pesos en combustible, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Inscríbete en bci.cl y aprovecha este beneficio. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. En esta edición del semanario Cambio 21, desgarrador mensaje de Eduardo Frei antes de morir. No voy a salir vivo de aquí. La hija del exmandatario, Carmen Frei, culpa a varios medios de comunicación de esconder asesinato de su padre mientras agonizaba en clínica capitalina. El cobre tira para arriba la economía. Grave denuncia. Playas del litoral central contaminadas con fecas. Semanario Cambio 21. Suscríbase llamando al 226-326-165 y 226-326-166. ¿Sabías que ya llegaron las nuevas colecciones en GMO? Ven a nuestras tiendas y no te pierdas lo último en las mejores marcas. Encuentra armazones más cristales desde 39,990 pesos y armazones Jean Monnier más cristales desde 49,990 pesos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Promoción válida de 29 de agosto al 6 de noviembre del 2017 en códigos seleccionados. Más información en www.gmo.cl. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Cargado a la actualidad. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y si estás en edad de pensionarte, Confuturo tiene un plan de rentas vitalicias adecuado para ti. Conoce sus 3 modalidades ingresando a confuturo.cl, respaldados por la Cámara Chilena de la Construcción. Seguimos con Sebastián de Polo, con Jaime Mañalich, con Genaro Arriagada. Esto, lo que ha ocurrido, Jaime, esto es un regalo, como decíamos ayer, en bandeja a Chile Vamos. Yo creo que es un síntoma de que, el proyecto político Nueva Mayoría terminó. Sí, pero estoy preguntando si es un regalo. Y en ese sentido, en la Chile ausencia de un proyecto alternativo sucesorio, efectivamente, esto es un presente para la candidatura de Sebastián Piñera. Y en la medida en que se muestre con mayor probabilidad de que él da gobernabilidad, da más empleo, da crecimiento, etcétera, las posibilidades de que él gane en segunda o en primera vuelta aumentan en 79 días más. Exactamente. Ahora, con lo que ha pasado, se ha recordado ya en varias oportunidades el llamado telefónico de Sebastián Piñera para parar un proyecto como el de Barrancón. Entonces dice, bueno, ahora están cuestionando la institucionalidad ambiental y que esto es un tema político, cuando en ese momento sí fue un tema político. ¿Lo recuerda, Jaime? Lo recuerdo bien. En realidad lo que entiendo es que él solicitó un cambio al proyecto, un cambio de lugar, y después la empresa le fue mal y no siguió adelante con el proyecto.
de capitales brasileros, pero en definitiva, si eso sirvió como experiencia para decir aquí hay un tema de institucionalidad que mejorar, empatarlo ahora, decir, mire, resulta que pasó más o menos lo mismo, es reconocer que hubo una intervención de la Presidenta de la República, que yo sospecho que sí existió, con mucho respeto por ella, para que este proyecto Dominga no fuera aprobado. Pero no, don Genaro tenía algo pendiente. No, don Jaime. No, yo creo que a mí me carga la teoría de empatar, pero lo de Barrancones tiene una dimensión peor, porque es el llamado telefónico. En cambio esto aquí falló la institucionalidad. Fue 3 votos, 2, en fin. Pero no creo que tenga mucho sentido seguir en la discusión de este asunto, porque ya está. Genaro, ¿da por perdida usted el triunfo de Carolina Goch, de Alejandro Guillet? O mejor dicho, la pregunta es, ¿da por hecho el triunfo de Sebastián Piñera? Bueno, hoy día vamos a tener la encuesta CEP. Yo creo que hay un triunfalismo en la derecha que yo lo encuentro incluso peligroso para ellos. Piñera está estabilizado en un porcentaje, no crece. En segundo lugar, este país está profundamente dividido desde hace mucho tiempo, lo que no es dramático, porque la división de un país en 2 posiciones puede ser bastante beneficiosa. Los sistemas bipartidistas funcionan. Lo malo es cuando hay mucho odio en las dos fracciones. Pero yo creo que el gran drama de nuestro es que no hay un proyecto alternativo fuerte a la derecha. Y la derecha tiene un proyecto muy débil, porque la derecha hasta el momento ha quedado encerrada en el tema crecimiento. Y la verdad es que los países no es una cosa muy motivadora. Y en consecuencia creo que aquí vamos a ir no a una primera vuelta, a un triunfo en la primera vuelta. Creo que a Sebastián Piñera le está saliendo un enemigo a su derecha muy fuerte, que tiene profundas ramificaciones en la UDI y que alude a un mundo conservador poderoso, pero también numeroso. Y en consecuencia vamos a tener un adversario así a la derecha de Sebastián Piñera que le puede costar muchos votos. Sí, Jaime. Independiente de las voces triunfalistas que efectivamente existen, yo creo que en un análisis frío es evidente que manteniéndose la candidatura de José Antonio Kast, que ya es muy improbable que no siga adelante, el que Sebastián Piñera gane en primera vuelta es prácticamente imposible. José Antonio tiene 4 o 5 puntos porcentuales que debería mantener en la primera vuelta, ¿no es cierto? Y es probable, a lo mejor un poco más, y, el número que sea, pero a lo que voy es que esto se va a definir probablemente en una segunda vuelta, y en una segunda vuelta que va a ser muy estrecha. Muy pocos votos van a decidir quién es el próximo presidente de la República, porque es evidente que a pesar de las dificultades de la nueva mayoría, democracia cristiana, Frente Amplio, vale decir que vayan con distintos candidatos, todos ellos se van a agrupar bajo una sola bandera, bajo una sola candidatura para la segunda vuelta, que suponemos en este momento va a ser el senador Guillet. Insisto, yo creo que una voz triunfalista es equivocada, es un riesgo, porque a pesar que faltan pocos días pueden pasar muchas cosas. De hecho, el gobierno, incluso con el cambio de ministerio, podría tomar una agenda populista de bonos, de incentivos, de reformas que generaran una sensibilidad en el votante que marcara, insisto, una diferencia. Y por eso creo que no caben los triunfalismos. Sí, Sebastián de Polo. Sí, yo creo que la carrera todavía sigue abierta. Estoy de acuerdo que el triunfalismo de nadie nunca es buen consejero, sobre todo a estas cuestiones. Quedan 75 días de trabajo. Lo que sí es un hecho y hay que reconocerlo, obviamente que Piñera está instalado en la segunda vuelta. Eso es un hecho evidente, digamos. Claro. ¿No? La pregunta el único dato que uno puede afirmar, digamos, hoy día. Sí. Y el segundo dato que también uno puede afirmar hoy día es que hay una competencia de proyectos por quién compite en esa segunda vuelta. Y eso va a tener que ver no solamente con
lo que uno pueda movilizar, con los temas electorales, sino que yo creo que son diferencias de proyecto profundas, y yo espero que estos 75 días sean de debates respecto a esos proyectos de sociedad, de futuro, de cómo nos enfrentamos a las complejidades de un país que ha crecido, pero que está estancado. O sea, ha crecido desde el 90 hasta acá, ha resuelto un montón de problemas, pero ya está en una curva de rendimientos decrecientes. Entonces, ¿cómo damos el salto al siguiente paso? Y yo creo que las recetas que se ocuparon para atrás no son las que hay que ocupar para adelante. Ya, ese es el tipo de discusiones que a mí me gustaría que estuvieran en estos 75 días, mucho más que la chimuchina política que a veces como llena páginas de los diarios, pero hace que la gente le ponga mute a la televisión cuando aparece política. O sea, el otro día conversaba con un editor producto del trabajo que estoy haciendo ahora, con un editor de medio, y decía, nosotros cuando ponemos una noticia de política en la televisión, baja el rating a la mitad. O sea, hay una forma de que estamos haciendo la política. Pero eso siempre ha sido así. Pero es que no debiera ser así. Claro. Pero yo creo sinceramente que no es la política, es la mala política. Obvio, sí. Porque la política en este último tiempo, en Chile Vamos, en la nueva mayoría, en la democracia cristiana, es toda una discusión. Amplio, ¿no? También nosotros en el Frente Amplio. Y por supuesto ustedes han dado un no show está, muy especial. No es tanto, pero yo lo sumo para que no crean creo que las entradas para ver la pelea en el Frente Amplio se vendían en el mercado secundario a muy buen precio. Pero lo que digo es que si la política es pura lucha por cupo, desautorizar a la señora Narica, cometer la cantidad de groserías que se cometen en esta cosa, ¿qué piensa la gente? La gente piensa que la política es una discusión por cargo seguro. Y eso causa mucho daño. Y si además de eso, yo creo, y en esto pienso que hay un sector de la derecha que está cometiendo un error muy grande, que es llegar y definir como que el país fuera Alepo. Esto es como la ciudad siria destruida. El país no es Alepo. El país funciona. El país, de acuerdo, vuelvo a las calificadoras de riesgo, en la mejor economía de América Latina, con un crecimiento mediocre, si eso no lo podemos negar. Pero lo que pasa sí es que el país es un país sano. Yo respecto a temas que se han dicho, yo quisiera tomar la palabra en dos aspectos. El primero, efectivamente nosotros no podemos conformarnos, como no lo hace tampoco nuestra selección nacional de fútbol, cuando les exigimos compararnos con la medianía. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir somos el país más desarrollado de América Latina, el primero que podría abandonar, ¿no es cierto?, la situación de desarrollo mediano y convertirse en un país ya desarrollado, etcétera. Y en ese contexto lo que ocurre es dramático y es grave porque, insisto, se ha ralentizado esas posibilidades y no tiene sentido compararnos con el vecindario ahora para conformarnos, porque el vecindario evidentemente es un mal referente. Hemos optado por compararnos con los países de la OCDE, etcétera. Lo segundo que quiero enfatizar es que cuando se caricaturiza y se dice que la candidatura de Piñera representa solo una modesta discusión respecto a cómo crecer más rápido, creo que eso oculta todo el capital que se ha estado trabajando en lo que implica aquello con políticas sociales, qué es lo que significa como programa de empleo, qué es lo que significa como inmigración digna, qué es lo que significa para educación, qué es lo que significa para las políticas sociales, en la cual evidentemente estamos todos de acuerdo que sin crecimiento no hay ninguna posibilidad de desarrollar políticas sociales eficaces. Y en ese contexto no se puede minimizar el trabajo que han hecho, no voy a decir cientos, miles de personas trabajando para un programa de nuevo gobierno en el cual están detallados todos estos aspectos que tocan al ciudadano común y corriente. Ahora, se viene la discusión del presupuesto. El ministro Izaguirre también ha hecho otras declaraciones esta mañana en este sentido, ¿no es cierto? Recordemos que está la discusión del presupuesto, también está la discusión del salario mínimo que se viene. Él ha dicho que el presupuesto, ya advirtió, se reducirá medio punto del PIB, por lo que será austero. Aclaró que más que recorte, lo que se producirá será que algunos proyectos no se expanderán tanto y algunas iniciativas tendrán menor aumento de costos. También dijo que no se opta por este camino ahora, que lo que él está planteando, que era exactamente lo que estaba haciendo el ministro Valdés.
porque él también su énfasis estará en el crecimiento. Y la señal de calma es que tal como ya lo hicimos una vez en el año 2002 y 2003, cuando el ciclo de las materias primas ha terminado, ahora es el momento del sector privado. Son algunas de las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Insisto, dice que esta es una semana que lo que van a hacer es normalizar todo y que el énfasis estará en el crecimiento. Ahora hay que entrar con una política fiscal muy restrictiva para que el sector privado pueda florecer de la mano de este resurgimiento del comercio mundial. Son algunas de las declaraciones de Nicolás Eyzaguirre. ¿Usted Nicolás Eyzaguirre es un gran actor de carácter, como se dice. ¿Ya? Porque pasó del Ministerio de Secretaría de la Presidencia al Ministerio de Hacienda y asumió en pleno como ministro de Hacienda. Y yo me alegro, porque ¿qué es lo que está planteando como ministro de Hacienda? Está planteando equilibrar más el presupuesto, un control fiscal más estricto, una cierta política de mayor autoridad, y yo me alegro que sea así, porque lo peor que nos podría haber pasado es que la presidenta hubiera nombrado un ministro de Hacienda que estuviera por aumentar ferozmente el gasto, por aumentar los desequilibrios, por aumentar la deuda, y en ese sentido este gobierno está terminado. Oiga, pero no es un gobierno que esté haciendo irracionalidades. Mire, otra declaración de Eyzaguirre que puede llamar la atención. A Valdés le costó mucho convencer que no había que sobredimensionar, porque esto era una situación transitoria, el tema de los de problema económico. Eso sí, dijo también Eyzaguirre, aseguró que no era a la presidenta Bachelet a quien le costó convencer, sino que a la nueva mayoría. Más claro echarle agua. O sea, acá no se entiende muy bien. No sé cómo reaccionarán los diputados frente a esa declaración. Claro, bueno, en todo caso, diputados, senadores están divididos ante lo que yo insisto en esa, que no sé cómo lo originaron, pero que la mitad de los representantes de Democracia Cristiana respaldaran a una de las partes y la otra mitad de representantes de Democracia Cristiana respaldaran a la otra de las partes, da cuenta de que no hay una unidad de proyecto ni siquiera dentro de los partidos. Y eso yo creo que es complejo para una coalición que ha gobernado, que ha impulsado muchas cosas en Chile, pero que tiene muchos déficits también y que no se ha puesto de acuerdo respecto a cómo enfrentar el futuro. Y yo creo que esa es la diferencia. En 19 de noviembre la gente va a tener que decidir si enfrenta el futuro con las recetas que ya conocemos o si intentamos otra forma de enfrentar el futuro. Por lo menos nosotros del Frente Amplio estamos construyendo un nuevo proyecto para enfrentar el futuro. No digo que estemos listos, no digo que está terminado, estamos haciendo las cosas, pero yo creo que queda un debate de proyectos. Por ejemplo, en el tema de gasto fiscal, cuando la economía está deprimida, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Nosotros creemos que somos anti recortes, digamos, ¿no? Anti austeridad, que cuando la economía está deprimida, el Estado tiene que salir a inyectar contracíclico, pero es de una forma distinta como se piensa ahora. ¿Qué hizo Valdés? Su primera medida fue acortar todo el gasto fiscal. Entonces, yo creo que mientras no haya un debate de cómo son las políticas públicas, desde las fiscales a las sociales, del futuro, las coaliciones tradicionales van a estar empantanadas en esto, porque hay una tensión entre sus propias bases, digamos. Bueno, sí, Genaro. En la última, no sé si en la edición de hoy del Mercurio, de la tercera, son los únicos diarios que leo. Viene un análisis. Bueno, yo pertenezco a esa serie de personas que no pueden salir de su casa sin haber leído los 3 diarios que leo todos los días, que son la tercera, el Mercurio y el País. Pero ahí viene una expresión de cómo era el crecimiento bajo distintos ministros de Hacienda. Y la verdad es que el más alto crecimiento se produce bajo Foxley y bajo Aninat Marfan. Baja un poco bajo Lagos y sube un poco, no mucho, bajo Piñera, con una diferencia. A Lagos le tocó un precio del cobre malísimo y a Piñera muy bueno. Entonces yo no encuentro que hay un poco, una especie de delirio de infatuación cuando dicen nosotros somos el crecimiento. No es cierto. Ahora, respecto a al nuevo ministro de la SECPRES, que es lo que dijo, que la reforma educacional sigue siendo la agenda prioritaria para el gobierno.
a eso se va a dedicar él, está eso pendiente también y se va a seguir discutiendo de qué manera va a enredar las discusiones de las leyes en el Parlamento. Lo que ha ocurrido quizás se normaliza, como dice el ministro Eizaguirre, todo en la semana y sigue su curso o no. ¿Cómo se va a normalizar esto en una semana? No hagamos declaraciones que después nos tenemos que comer. Ajá, sí, Jaime. No, yo tengo un tema totalmente distinto. Dígame. En los últimos minutos. Dos cositas que quiero comentar desde mi perspectiva de salud. La primera es que ha salido a licitación, por fin, el proyecto del nuevo Hospital Sotero del Río en Puente Alto. Llama la atención que este proyecto estaba licitado cuando nosotros terminamos el gobierno por 235.000 millones, en dinero del mismo valor. Se ofrece ahora pagar por él 285.000 millones, 50.000 millones más. Y este proyecto estaba licitado para ser terminado, multas mediante, el año 2018 y ahora se va a terminar con mucha suerte, si la licitación es favorable, el año 2025. Creo que eso es una muy mala noticia para la salud pública. Y la otra cosa que quisiera comentar es que a mí me sorprendió enormemente y da para largo y ojalá lo tomen en otro café, el resultado del censo de ayer, los resultados preliminares. ¿Por qué le sorprendió? Porque yo estimaba que estábamos en alrededor de los 18 millones de personas, como había predicho, anunciado el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, sabemos que ayer Jimena Clark dijo que éramos alrededor de 17.400.000 personas. Sí. Y en ese contexto, suponiendo que esa información es correcta, hay una duda respecto a si se contaron bien todos los inmigrantes, porque los datos de inmigración son un poquito contradictorios con esto, pero suponiendo que está bien, hay una pregunta respecto a política demográfica en nuestro país muy importante. La velocidad con la que estamos envejeciendo, las tasas de natalidad como están decreciendo, presenta un desafío geopolítico y económico y, insisto, de costos de envejecimiento, una transición demográfica avanzada, como estamos nosotros, por no llamarlo tormenta demográfica, que creo que hay que tomarlo en cuenta. De hecho, los parlamentarios, por unanimidad, los diputados, le mandaron un mensaje a principios del año pasado a la Presidenta de la República, que no fue contestado, señalando que todas estas cifras, que todavía no se conocían, se presuponían, hacían necesaria una política de natalidad y una política demográfica explícita en Chile que hoy día, con la que hoy día no contamos. ¿Este es un problema mundial? O sea, si uno ve en Europa, en todas partes, la tasa de natalidad... Es mundial en el mundo más desarrollado. Sí. Y es exactamente lo contrario en el mundo más pobre. Las tasas de natalidad en los países africanos, las tasas en el mundo árabe por motivos también religiosos, ¿no? Son muy altas. En cambio, en los países, en la medida en que van desarrollándose, las tasas de natalidad vienen hacia abajo. Los países más desarrollados han tocado fondo en esta materia y de hecho han generado políticas pro crecimiento muy vigorosas, y eso significa, por ejemplo, que países como Francia, Alemania, tengan tasas de natalidad muy superiores a las nuestras, porque han logrado revertir, ¿no es cierto?, una tendencia que ellos estimaban con razón que era negativa. Estados Unidos, por supuesto, tiene una tasa de fertilidad mucho mayor que la nuestra, y en ese sentido nosotros somos un país pobre en el cual yo creo, y así lo manifestaron los diputados, las tasas de natalidad que tenemos de 1.7, casi 1.8 niños por mujer en edad fértil, muy bajo la tasa de reposición de 2,2 niños por mujer en edad fértil de reemplazo, son un tema que hay que enfrentar. A lo mejor hay que mantener eso, pero lo que no es posible es que sigamos sin reflexionar qué es lo que esperamos y qué hay que hacer. ¿Por qué las familias están teniendo menos hijos? ¿Qué creen ustedes? ¿Porque cada vez es más difícil por los costos, por razones económicas, por razones que no están dadas las condiciones para que... Es tan variable, porque un país que ha multiplicado por 4 su ingreso per cápita en los últimos 25 años y tiene una tasa de natalidad que baja, a lo mejor no es tanto un problema económico como un problema cultural, cambios en las concepciones. Pero también hay un problema financiero. En los datos que se ha mostrado en natalidad, también del censo, es muy interesante que, por ejemplo, las mujeres que trabajan y que ahora están protegidas con postnatal extendido han aumentado
su tasa de natalidad. Ya hay cifras que ya hay cifras, este censo lo muestra. En contrario a las mujeres que no tienen un empleo, o sea, la mujer que hoy día tiene un empleo con postnatal extendido tiene una tendencia más favorable a tener hijos que una mujer que está en una situación precaria. Y en ese sentido, la protección de la mujer, la protección del trabajo de la mujer parece ser una cosa muy relevante para proteger, insisto, para favorecer que si las familias, las mujeres quieren tener más hijos, efectivamente lo hagan. Sí, yo creo que Sebastián, cualquier estudio demográfico como clásico es que hay 3 factores, ¿no? Como la gente nace, como la gente muere y como la gente se mueve, que eso aquí es la migración. Y yo creo que los 3 factores tienen que entrar en una nueva política donde pensemos poblacionalmente el país. Pero también es una oportunidad. Chile es un país chico. O sea, somos 17.373.000 y deberíamos poder tener una mejor planificación de toda nuestra vida en sociedad en su conjunto. Por ejemplo, nosotros creemos que mucho de esto se debe a la inseguridad que viven las personas, inseguridad económica, inseguridad respecto al futuro, inseguridad respecto a las pensiones. Entonces hay que generar nuevos estándares que le permitan a la gente sentir que en un país pequeño que tiene mucha potencialidad podemos hacer la cosa de manera distinta. Y hoy día la gente no toma decisiones arriesgadas porque el riesgo es muy alto, porque hay incerteza respecto al futuro, hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar. La gente siente que va a llegar pobre a la vejez, no quiere hacerlo. Entonces hay ciertas cuestiones, ciertos debates que hay que dar y hay que ser súper claro en eso. Yo creo que más de lo mismo no va a resolver este tipo de problemas. Bueno, vamos a ver la próxima semana de cuál será el tema de conversación. Después de una semana dice Genaro que no cree que se normalicen las cosas en el gobierno. Veremos qué anuncia Izaguirre, en fin, los nuevos rumbos que tomará o no, para que sigamos debatiendo. Jaime Mañalich, Genaro Arriagada, Sebastián de Polo, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. A usted. Muchas gracias. Chao.